Ha sido un día maravilloso de compartir, de comunión con vuestro amado pastor, un tiempo de refrescar recuerdos juntos, de gozarnos en gratitud por las cosas que hace el Señor. Y hoy, esta noche, tener la oportunidad, la bendición de reunirnos en su casa para alabarnos, vivir la experiencia gloriosa, indescriptible, que significa entrar en comunión con nuestro Dios como pueblo, juntos, reunidos, alabando su nombre y abrir nuestros corazones para recibir su palabra. Hay palabra, porque la palabra de Dios es siempre viva y eficaz. Hay palabra, porque la palabra de Dios es la autorrevelación de ese Dios de amor que se manifiesta a través de esa palabra por su Espíritu en la vida de todo el mundo, porque el viejo libraco de la iglesia es la palabra fresca y actual que el Espíritu Santo usa para la extensión del reino de Dios. Vamos a abrir la palabra en un libro maravilloso del Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías. Hoy vamos a hablar de las otras heridas de Jesús. Por eso, primero vamos a leer la gran profecía que Dios da a su siervo Isaías acerca de los sufrimientos, las heridas del Mesías Redentor. En el capítulo 53 de este libro vamos a leer los primeros 12 versículos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes,
porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Padre Santo y Dios de amor, Señor, en esta hora abrimos tu palabra y nuestro corazón. Espíritu Santo, ilumina nuestra vida, nuestra mente y entendimiento. Abre los portales de nuestra fe y habla a tu pueblo, habla a todos aquellos que habrán de escuchar tu palabra, para que Jesucristo, Señor de esta palabra, venga a ser el Señor de vidas, de familias. Oh Señor, bendice la proclamación de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Las heridas físicas de Jesucristo, experimentadas en la cruz del Calvario hace 20 siglos, han conmovido y aún conmueven a la humanidad. A través de los tiempos, esa cabeza coronada de espinas, manos y pies traspasados, horadados, quebrantados por las manos, por los clavos de la cruz, ese costado traspasado por la lanza criminal, ese sufrimiento impresionante ha impactado a millones de vidas y ha inspirado los valores artísticos de la humanidad. Pintores, escultores, músicos, poetas, escritores, hombres y mujeres de todo calibre, inspirados, cautivados por las heridas físicas de Jesucristo, volcaron sobre la tela y el cuero, el pergamino, el pentagrama, el barro, la arcilla, el mármol, la tela, obras que son ahora un legado artístico impresionante, una herencia maravillosa que habla de la inspiración que a través de la historia ha producido en los seres humanos por la fe, las heridas físicas de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, en prácticamente la totalidad de nuestros países llamados cristianos en América Latina, entre el miércoles y el sábado de esta semana que llamamos Santa o Semana Mayor, ocurren actos públicos impresionantes. Son multitudinarias procesiones, marchas lúgubres, cargando a un Cristo muerto, sufriente o moribundo, clavado en una cruz, muchas ocasiones postrado en un féretro. Son marchas lúgubres al son de tambores y otros instrumentos que hablan de un Cristo muerto, de un Cristo sufriente, de un Cristo acabado. Un gran cristiano misionero en América Latina, presidente que fuera del Seminario Teológico de Princeton en los Estados Unidos, el doctor Juan Mackay, estudió, hizo su doctorado en España y quedó impactado por la fe en el Cristo moribundo, acabado, finado de aquel pueblo, por aquellas procesiones, por aquellas expresiones de sufrimiento en el sufrimiento del Cristo de Dios. Escribió un libro, el doctor Mackay, titulado El otro Cristo español, y en él habla de ese otro Cristo de la madre patria que fue traído a nuestras tierras con aquellos que llegaron con los conquistadores. Es el Cristo de las calles y las plazas, de las capitales y pueblos medianos y pequeños de toda América Latina, que desfila
muriendo, sufriendo o ya muerto en medio del dolor reverente de aquella muchedumbre. Nosotros los cristianos evangélicos por bíblicos afirmamos y celebramos no a un Cristo muerto. Damos gracias sí al Señor Padre nuestro por la entrega de su Hijo Jesucristo en la cruz. Somos inspirados y cautivados por las heridas físicas de Jesús, pero nosotros hoy celebramos a un Cristo que venció a la muerte, a un Cristo que está vivo, a un Cristo que es Señor, Rey de Reyes, principio y fin de todas las cosas, el alfa y el omega, el segundo Adán, la cabeza de la nueva creación del reino que viene y que ya se consuma, se realiza, se vive, se experimenta cuando el ser humano vive en comunión con ese Señor. Adelantamos las vivencias del reino de la vida cuando el Señor resucitado, el Dios en Cristo de la vida, viene a vivir en nuestras vidas. Pero en esta noche nosotros, que lo creemos vivo, que lo sabemos vivo, que lo proclamamos, lo testimoniamos vivo y redentor, vamos a hablar de las otras heridas de Jesús. ¿Por qué? Vamos a hablar de esas heridas porque si dolorosas y tremendas fueron las heridas físicas que experimentara Jesucristo en el madero del Calvario, mucho más profundas fueron y son para Él ayer y hoy las heridas existenciales producidas por nuestras actitudes y conductas. Las heridas a las cuales nos referimos son las heridas de nuestras indiferencias y nuestros rechazos, nuestras deslealtades y nuestras negaciones. Las negaciones de cada día, esas son las otras, las permanentes heridas que vive y sufre, experimenta nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios en esta hora, aquí en el templo o allá donde estás escuchando la palabra de Dios, ser inspirado, no solo como aquellos poetas, músicos, escultores, pintores y artistas, sino como un hombre y una mujer sencillos que reconocen sus pecados, a ser entregado y claudicado por el Espíritu ante el Cristo vivo, el Cristo que reina, el Cristo que quiere vivir en tu corazón. En primer lugar, el Evangelio es testimonio de la herida de la indiferencia en el corazón de Jesús. Durante los últimos 6 meses de su ministerio, los pensamientos, las motivaciones de nuestro Señor se han dirigido hacia la ciudad de Jerusalén. Y allí llega finalmente en la última semana de su vida para vivir días gloriosos que culminan la historia de la salvación con su obediencia responsable y total al Padre en la cruz del Calvario. Jesucristo llega a la ciudad capital de la fe de Israel, ciudad del templo, símbolo de 12 tribus unidas por la misma fe en el Señor Creador. Se dirige al templo, no entra en el santuario, pero desde el atrio, porque no quiere ser parte de la irresponsabilidad hipócrita de los que ministran en el santuario. Desde el atrio lanza su último
discurso público allí en Jerusalén. Allí desde aquel atrio cuestiona, juzga severamente a los líderes religiosos que manipulan al pueblo, que oprimen a las masas con mentiras, que los mantienen por completo en la ceguera espiritual, que han olvidado ministrar el amor y la misericordia de Dios y están viviendo al imperio de sus intereses en concubinato espiritual e inmoral con el poder político de turno que oprime a Israel. En ese tiempo, en ese juicio severo, las palabras son duras y fuertes. El vocabulario está cargado de dolor y de pronto, hacia la finalización de aquel sermón desde el atrio del templo, surge de su corazón y de sus labios un grito, surge un grito desgarrador. Es la expresión, el testimonio de la herida, de la indiferencia que está haciendo sangrar el corazón del Hijo de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste, pero no quisiste. Su palabra no es de odio, es palabra de dolor intenso, dolor desde la soledad generada por la indiferencia de aquellos a los cuales ha venido para bendecir y para salvar y restaurar, para reconectar con Dios el Padre Celestial. Se siente profundamente herido el Señor por la indiferencia de su propio pueblo, su propia gente allí en el epicentro, en la capital, en la gran ciudad, en el templo, todo elevado, dizque para la gloria de Dios, y que solo servía a los intereses de un sacerdocio inmoral. La indiferencia es para quien la recibe, sea quien sea, peor que el mismo odio declarado. El asesinato más doloroso que puede haber es matar con la indiferencia. Matar con la indiferencia es un acto criminal que niega la identidad, la integridad, la realidad hermosa de cada ser humano, cualquier sea este ser humano. Cuando matamos con la indiferencia, estamos transformándonos en criminales delante del Señor. Y el Señor Jesús sufrió la herida del asesinato, de la indiferencia por parte de aquellos a los cuales había sido enviado. El apóstol Juan afirma reiteradamente que quien no ama no vive, y dice, enfatiza, que quien no ama permanece en la muerte. Quien no ama no pertenece a Dios. Los hombres y mujeres creemos que vivimos, decimos que vivimos, afirmamos que vivimos, pero cuando no amamos, cuando matamos con la indiferencia, cuando somos homicidas por nuestra irresponsabilidad delante de nuestro prójimo, no vivimos, sino sobrevivimos biológicamente. La vida verdadera, la vida que es una bendición, es aquella que es fruto de la comunión y el seguimiento de Jesús, aquel que nos enseña a vivir amando a Dios y por lo tanto amando a la gente. Agustín de Hipona, que algunos llaman San Agustín, afirmó alguna vez un refrán de todos conocidos:
conocido: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Pero lo grave, lo terriblemente mayúsculo de nuestro crimen es cuando nuestra indiferencia es en relación con nuestro Señor Jesús. Esa indiferencia que sufrió allá en Jerusalén hace más de 2000 años y que tantas veces nosotros le hacemos sufrir, el mundo que le rodea, aún llamado cristiano, le hace experimentar, aún en medio de la liturgia, del culto, de la ofrenda semanal, de todo el andamiaje de una vida religiosa, cuando la indiferencia es cargada en nuestra vida hacia nuestro Señor, estamos haciéndonos homicidas frente a nuestro hermano mayor. Estamos viviendo un tiempo crítico en la historia del cristianismo. Estamos viviendo en una época en que muchas iglesias no son más que grupos gregarios que se reúnen por un rato al imperio de su deseo de congregarse, de compartir, o quizás por una rutina cultural. Y nos reunimos en monumentos religiosos que nada tienen que ver con movimientos espirituales. Hemos muchas veces confundido la fe cristiana, la comunión con Dios, la relación intensa y responsable con Jesucristo, con la rutina dominical, con la vida religiosa, con las cosas de la cultura, del cristianismo de nuestro tiempo. Hemos transformado el movimiento espiritual que Dios anhela ver que viva su pueblo en un monumento, en mausoleos con olor a incienso, totalmente inmovilizados, totalmente castrados, para transformar con un impacto verdadero el impacto del reino de Dios, la vida del mundo de nuestros tiempos. Dios nos llama a matar por el Espíritu Santo la indiferencia que hay muchas veces en nuestro corazón hacia nuestro Señor. Esa indiferencia por la cual Él gritaba en su discurso: Jerusalén, Jerusalén. Esa Jerusalén que lo rechazó, más aún que lo mandó al Calvario. Nosotros tenemos que matar todo atisbo de indiferencia y pedirle al Señor que venga a nuestra vida y desear que Él sea como la gallina que reúne debajo de sus alas y en el calor de su espíritu a sus pollitos, ser parte del cuerpo del cual es la cabeza, ser una iglesia bendecida para ser de bendición. Y tú que aún no eres parte del cuerpo de Cristo, por la razón que sea, que en esta noche acabes de matar de una vez y para siempre la indiferencia ante Jesucristo, que te llama a un encuentro vital, redentor, salvador, renovador, transformador de tu existencia. Si matamos la indiferencia que le hacemos sufrir a Jesucristo, habrá una nueva experiencia de vida personal, de vida conyugal, de vida familiar, de vida eclesial, de vida comunitaria, de vida nacional, y la llamada isla del Cordero lo será de verdad, y no habrá crisis cuando Cristo reine de verdad en esta amada isla de Puerto Rico. Pero también la palabra de Dios nos habla en esta noche de la herida del rechazo. La herida del rechazo. El espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen, dice Jesús. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Otra versión traduce: se echaron para atrás y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes me van a rechazar? Este relato ocurre en un momento muy singular. Es tiempo de gran popularidad en el ministerio de Jesús. Es momento en que las muchedumbres le siguen. Es tiempo de portentos y de milagros de todo tipo, sanidades, liberaciones, multiplicación de los panes y los peces. Es tan grande la gente que le sigue a Jesús, que quiere estar cerca de Jesús, que anhela participar de los portentos de poder y compasión de Jesús, que Jesús entiende que ese es el momento y lanza el más grande sermón de los sermones, el sermón en el cual en la montaña Él conjuga, resume la ética y las demandas del Evangelio del reino de Dios. Es el sermón en la montaña. Es una pieza increíble donde allí Él presenta lo que hay que hacer, cómo vivir, cómo ser y cómo hacer la vida del Espíritu, la vida en el reino de Dios. Y ahí, a la hora de las demandas, y entonces en el momento en que hay que rendir cuentas y cumplir con las responsabilidades de la ciudadanía del nuevo reino que anuncia el joven maestro de Nazaret, dice la palabra de Dios que las mayorías cautivadas antes por los portentos le dan las espaldas y se echan para atrás en sus vidas espirituales, se alejan, dejan de seguirle, han perdido interés, se acabó el pan y el circo, se acabó el gran show religioso, se acabaron aparentemente, según ellos, el tiempo del jolgorio, de la alegría, de las fiestas patronales con el nuevo maestro del amor y de la misericordia, y ahora está pidiendo que vivamos sirviendo con responsabilidad al mundo que nos rodea. No solo las masas lo rechazan y se echan para atrás, sino también la élite, muchos discípulos lo dejan. Dice el relato, algunos al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Me rechazan ustedes también? Es una pregunta brutal, dirigida a los 12 amigos del alma, que pronto iban a ser 11. Es una pregunta brutal. Aquellos en los cuales el maestro cifraba la esperanza de la continuidad de la obra de Dios en este mundo. Es la élite de la élite, los amigos del corazón. Es un grupo diverso,
pero con un común denominador. Todos habían decidido seguir de una o de otra manera, desde diferentes experiencias de vida, al Señor que les llamó a una nueva vocación. Pero la pregunta cae, y la pregunta pone en juego la continuidad del reino de Dios. Si se echan para atrás sus amigos del alma, todo se acabó. También se quieren ir ustedes. Y la voz cantante del grupo, el que siempre hablaba primero, el extrovertido, en cierta manera cabeza de aquel grupo, se hace oír: Señor, ¿a quién iremos? Es Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Ojalá esas palabras vengan a nuestro corazón, a nuestra vida, en este día, en esta semana de celebración, Semana Mayor. ¿A quién iremos? ¿De qué fuente beberemos? ¿En qué otro oasis podremos encontrar paz? Tú solo eres la vida, tú solo eres el camino, la salvación y la esperanza. Señor, quiera Dios, en esta hora de decadencia y tibieza espiritual de un cristianismo light, de una religiosidad posmoderna, de ofertas de consumo en nuestro tiempo, quiera Dios que esas palabras de Pedro, el pescador, traigan responsabilidad, aquieten el espíritu, nos hagan reflexionar y comprender que fuera de una comunión íntima, de una afirmación de seguimiento de Jesús, no hay esperanza para la vida personal, ni familiar, ni para la vida de la comunidad y del mundo entero, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz, es el pan de la vida, es la única alternativa para el ser humano y para el mundo entero. Hoy es tiempo de decisiones radicales. Hoy hay multitudes también en los grandes templos o en los estadios que acuden frenéticas a presenciar los tremendos shows, espectáculos religiosos, que acuden en busca de remedio, solución, medicina del momento para cada uno de los que ellos creen que son sus verdaderos problemas. Hoy es el tiempo de los grandes despliegues religiosos, como lo era en Jerusalén la religión de la mentira. Hoy se vive escuchando un evangelio a la carta, sistema buffet de cafetería, para que cada uno escoja lo que le convenga y le guste. Dios necesita una minoría, no los 12, los 11. El espíritu de permanencia. Hoy necesita el Señor una iglesia con un espíritu de integridad y de fe responsable, que le diga al Señor: aquí estamos y de aquí nadie nos mueve. Tú eres el Señor, tu palabra es verdad y nada ni nadie va a quitar del centro de la vida de esta mi iglesia, comunidad de discípulas y discípulos, el alma, la mente, la conciencia de esa comunidad que es la palabra de Dios, y aún más el centro de esa palabra, la verdad que es la persona de Jesucristo. Tenemos que dejar de vivir una religiosidad de consumo y dejarnos consumir en una fidelidad total al Señor, viviendo para su honra y para su gloria.
Tenemos que dejar de pensar en lo que vamos a recibir. Tenemos que dejar de optar por lo que a nosotros nos gusta y escuchar la palabra y escuchar la voz del Espíritu y dejarnos guiar a la fidelidad total al Señor de esa palabra y de la iglesia, para que la verdad del Evangelio, un movimiento espiritual, la vida de comunidades de discípulas y discípulos sea faro, sea luz, sea sal de la tierra en esta sociedad que tanto lo necesita. La herida de la indiferencia, la herida del rechazo, son heridas que siguen haciendo sangrar el corazón de Jesús. Y son heridas terriblemente dolorosas cuando provienen en especial de quienes invocan su nombre de alguna manera, proclaman su nombre, repiten su nombre, lo usan como un gurú espiritual, como un fetiche, como un amuleto, como un mito, porque sociológica, psicológicamente hablando, así es el rol que le dan a la realidad gloriosa del bendito Hijo del Señor. ¿A quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Que esa sea tu respuesta y la mía. Que esa sea tu experiencia. ¿A quién otro puedo ir, Señor, que he buscado y buscado? Y ahora me doy cuenta que te he estado hiriendo con mi desobediencia, con mi alejamiento de ti, de tu verdad, de tu amor, de tu misericordia. ¿A quién otro puedo ir sino a ti, Jesús? Que sea tu respuesta para la gloria de Dios y para tu bendición. Después del impacto del rechazo, el Evangelio es testimonio de la herida de la deslealtad. La herida de la deslealtad. Y de inmediato Jesús dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ya no es el martes del discurso, porque según la cronología de la semana mayor, el discurso fue el martes, ahora es el jueves, es el de la traición, y de esa herida, la de la traición, hablaremos el jueves. Es la traición del beso que lo identifica como el sujeto al cual hay que apresar y matar en lugar del odio y de la maldad llamada Barrabás. Es en el huerto, cuando vienen a arrestarlo y él reacciona en las palabras que acabamos de leer, hay una desbandada total. Todos los discípulos lo abandonan y huyen. Le dan la cuchillada feroz de la deslealtad. Hoy Jesús continúa solo, herido por millones de deslealtades. Las deslealtades más graves son las que arrancan de esta sociedad que se autodenomina occidental y cristiana, la civilizada, la del progreso, la de la ciencia, la del avance, aquella que hace pocas décadas estaba convencida que todo lo iba a conquistar, aún vencer la propia muerte.
a través del camino de la razón y de la ciencia y ha fracasado totalmente. Y hay una vuelta a lo religioso, pero es una vuelta carnavalesca, es una vuelta sin guía y sin esperanza, cada uno en búsqueda de lo más exótico y raro que pueda encontrar para ver si con eso soluciona sus problemas. Es el gran carnaval de la vuelta a lo espiritual, como llaman mucho. ¿Es usted cristiana? ¿Es usted cristiano? Programa de televisión, entrevista a una estrella del deporte, del arte, de la ciencia. No, yo soy espiritual. Es la onda posmoderna, es el tiempo en que vivimos. Es una manera elegante de una vuelta a las cosas del espíritu, las que a mí me gustan y no las del camino, la verdad y la vida. Y Jesús sigue solo, como en el huerto. Me vienen con armas hasta los dientes, con el cuchillo entre los dientes, a prenderme. Yo no me han visto, lo único que vine a hacer es enseñar la palabra de Dios, el camino de la reconciliación del pueblo de Dios con su Señor, y ustedes me vienen a apresar como si fuera un guerrillero o un loco rabioso. Y cuando eso ocurre, al ver la situación, lo dejan solo. La herida de la deslealtad. Hay un viejo adagio que me cautivó. La lealtad es el bien más sagrado del corazón humano. Y es verdad, para Jesús la lealtad de sus amigos del alma era lo único que él tenía. No tenía nada más. Eran sus amigos, era su comunidad, era el grupo que había escogido para continuar la extensión del reino de Dios. Y esta lealtad otra vez, esta deslealtad, si se concreta en esas vidas, lo arruina a todos. Por eso la noche es muy negra para Jesús. Es una noche muy negra en estos días para Jesús, que sigue solo. Sigue solo. En medio de esas procesiones que mencionamos, que lo andan llevado muerto, y él dice: ¿quién será ese individuo? Porque yo estoy vivo. ¿Quién será el difunto? ¿A quién estarán honrando? Y va solo, caminando y observando a los que lo veneran, o vaya a saber qué hacen con alguien moribundo o muerto. ¿Quién será el difunto? Está diciendo hoy Jesús, solo. Y los que lo exaltan de palabra como vivo, redentor, poderoso, etcétera, pero lo usan para otros intereses que no son los del reino de Dios, también lo dejan solo. ¿Y estos qué están haciendo con mi nombre? ¿Qué es lo que están haciendo? Han transformado mi casa, mis casas, en cueva de ladrones, en recintos de artistas hollywoodenses. ¿Qué está pasando con la predicación del evangelio del reino de Dios? Es la herida de la negación que va a venir en la figura de Pedro, pero que ya está sufriendo el Señor Jesús, la deslealtad de aquellos que más amaba. ¿Qué vamos a hacer hoy con la soledad de Jesús? No, el Señor no está solo, estamos todos juntos con Él. Sí. Yo pienso que a veces, yo el primero, hablamos mucho acerca de Jesús, pero a la hora de cualquier prueba o dificultad, tan solo pensamos en nuestros recursos, habilidades, potencialidades que no son más que debilidades para salir adelante, y es cuanto más necesitamos abrazarnos y aferrarnos lealmente
con lealtad total a aquel cuya fidelidad, como cantamos, es incomparable. Y se cierra esta noche con el recuerdo de una de las otras heridas de Jesús, probablemente la más dolorosa, la herida de la negación. Ya la negra noche está avanzada, sigue el jueves, horas altas, casi a la madrugada. Ya la indiferencia y el rechazo, la deslealtad son historia. Jesús está ahora frente al sumo sacerdote, hombre poderoso en la toma de decisiones. Y dice el relato, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel al cual Pedro le había cortado la oreja, porque Pedro se las traía. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Otra versión, la Biblia de Jerusalén, traduce, rompió a llorar amargamente. Pedro era un líder reconocido entre los 12 por su carácter extrovertido, su apertura, sus iniciativas mayormente de tipo emocional. Tomaba siempre la primera instancia. Se constituía a veces en voz cantante del grupo. Su negación era algo impensable para el resto de sus compañeros, pero ocurrió. El líder, el fuerte, aquel que estaba seguro de lo que decía, vivió una negación terrible que hizo llorar el corazón de Jesús. Fue una negación fruto de descuidos, secuencia de descuidos en su vida espiritual. Son los mismos descuidos, negligencias y desidias que constituyen hoy el camino muchas veces que nos lleva al fracaso espiritual, fracaso por negar y herir con esa negación a nuestro Señor. Como Pedro damos el primer paso al confiar mucho en nosotros mismos. Es ya jueves en la noche anterior a la cruz. Jesús se reúne en intimidad muy especial con sus discípulos. A pesar de que inicialmente algunos de ellos se rehúsan, Él decide lavarles los pies. Y el que no se deja no va a tener parte en su reino. Preside la mesa, la cena del Señor. Profetiza la traición de uno de ellos. Predice el abandono cobarde que de todos habría de experimentar. Es entonces cuando Pedro no aguanta más y reacciona con violencia.
digamos con vehemencia, y dice: si todos te negaren, yo jamás lo voy a hacer. Pobre Pedro, confiando autosuficiente en la capacidad de su lealtad al Señor. Pobre Pedro, confiando en sus capacidades. Pobre vida cristiana, la de aquellos que creen que porque lo que tienen, lo que son, que por su historial de familia cristiana van a conseguir cosas especiales de Dios en sus vidas. Están hiriendo al Señor porque no han entendido el Evangelio, porque la llamada es a permitir que Dios se transforme por el Espíritu Santo en el ejecutor de su voluntad en nuestras vidas, y no nosotros usar al Espíritu y confiar en nuestras capacidades para hacer cualquier cosa con nuestra vida. Con lo único que podemos lograr es herir el corazón de Jesús. El primer paso que da Pedro es un paso de autosuficiencia. El paso que da la iglesia muchas veces, y lo vemos en muchos lugares, es el de creer que por su capacidad financiera, la de su liderazgo, la de su tradición, la de sus creencias, la de su ortodoxia doctrinal, va a lograr un lugar, o tiene un lugar de preferencia en el reino del Señor. Somos una pandilla de pecadoras y pecadores tan solo perdonados por la gracia misteriosa y gloriosa de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos el segundo paso como Pedro cuando descuidamos la oración. Luego volvió Jesús a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. Al volver por tercera vez, le dijo: siguen durmiendo y descansando, se acabó. Siguen durmiendo y descansando, se acabó. Es el huerto del Getsemaní. Es la noche de ese jueves. Jesús se retira a orar, se aparta e insta a su grupo a entrar en oración intercesora. Está en juego el momento climático de la redención del género humano. Está delante de él la inminencia histórica de la cruz. Le pide a los discípulos que oren. Al regresar por primera vez, increpa a Pedro que se ha dormido. Va y viene 3 veces, y las 3 veces los amonesta por no estar velando en oración. Por las 3 veces que Dios amonesta a Pedro y a sus discípulos, 3 veces luego Pedro le negaría. Pedro se dejó llevar por el cansancio o lo que fuera, y en una hora gloriosa de decisiones sin cuento, cuando la oración era fundamental como intercesión para que Dios se glorificara en su propio Hijo unigénito, se quedaron dormidos. Este relato trae a mi memoria el libro testimonio de un querido evangelista, Nicky Cruz. Lo escribió hace muchos años, y cuando vuelvo a sus páginas, la copia de mi ejemplar está en las páginas un poco amarillentas. El título de aquel pequeño gran libro es Mi iglesia duerme. Nicky Cruz profetiza
cosas gloriosas, terribles, que habrían de ocurrir y están ocurriendo en la vida del pueblo del Señor por descuidar la oración y quedarnos dormidos en nuestras abundancias, en nuestra prosperidad, en nuestra comodidad, en nuestra disque libertad religiosa para vivir y proclamar el Evangelio. Necesitamos, como nunca antes, decir como Jesús: se acabó, pero para acudir a Él, para vivir en comunión con Él, para hacer de nuestra oración un intenso diálogo constante, una intimidad personal con nuestro Señor, una vida total de fidelidad renovada y renovadora en Jesucristo. Como Pedro damos el tercer paso cuando usamos nuestras armas pretendiendo defender con ellas la obra que es de Dios. El pretender como Pedro hacer las cosas a nuestra manera, a mi manera, como dice una vieja canción, como yo lo sé hacer. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Pedro no había entendido las reiteradas enseñanzas de la necesidad irreemplazable de la cruz en la vida de su maestro para la culminación de su obra redentora. Se había olvidado de la regla de oro del sermón de la montaña, de dar la otra mejilla, de bendecir a los enemigos, aún a los perseguidores, de buscar la paz, y decidió arreglar el asunto ese que estaban tratando de hacer con su maestro a su manera. No recordó la antigua máxima que sin duda sus padres hebreos le habían enseñado a Pedro: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que significa hoy pretender defender la obra de Dios confiando en nuestras armas, en nuestras fuerzas? Significa apoyarnos, aunque lo neguemos de labios, en lo que tenemos y somos. Significa olvidar el imperativo de vivir en oración antes de iniciar cualquier proyecto que Dios pone en nuestro corazón para hacer su obra. Significa no confiar plenamente en el poder del Espíritu Santo, que es el ejecutor único y soberano de la obra que es de Dios, no la de la religión, no del activismo religioso, no la de la Disneylandia evangélica, sino la obra que Él es de Dios. Significa que no vivimos intercediendo, rogándole a Él que nos tome, nos potencialice en el Espíritu y Él nos use a su manera, a la manera de Él, no a la nuestra, para su obra. El llamado es hoy no a consagrarnos, a hacer cosas para Dios, sino a dejarnos controlar por Él y vivir en obediencia responsable a Él. Da el paso final Pedro y lo damos nosotros, como cuando con Él seguimos, pero seguimos de lejos a Jesús. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Pedro lo siguió de lejos. Pedro olvidó la enseñanza advertidora del Maestro: quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El seguimiento es el centro vital de la vida cristiana.
La vida cristiana es seguir a Jesucristo, detrás de Él, mirando sus espaldas, esas que un día ocuparon por horas de sufrimiento físico y terrible el árbol de la cruz. Esas espaldas que fueron mojadas por el sudor y la sangre del sacrificio, y mirando esas espaldas y caminando detrás de Él e imitándole a Él y siguiéndole a Él, es la única manera en que podemos vivir, no negándolo, sino afirmándolo en todos los actos, sentimientos, acciones, realidades de nuestra existencia. Así de cerca, así detrás.